Estamos en Rubí, Barcelona, en Rama Viveca de la Sociedad Teosófica y hoy tenemos invitado Jesús Jurado, que nos va a ofrecer una interesante conferencia sobre el tema Buscando el propósito grupal. Durará aproximadamente una hora y luego al final, si hay alguna pregunta, pues abriremos también el micro para que todos puedan resolver alguna pregunta, alguna duda. Y empezaremos con un poco de meditación, si te parece, Un un silencio silencio, profundo. sí. Venga, Gracias, gracias Jesús. hacemos una inspiración profunda. Buena tarde a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos, como ha dicho aquí el presidente de la Rama, a esta reunión aquí en Viveca, en Rubí. Vamos a hablar del tema de la búsqueda del propósito grupal. Generalmente, en el camino del discipulado, en el camino de la aspiración, de la filosofía esotérica, se nos habla de que hay un camino el cual debemos recorrer. En el fondo, el camino es ni más ni menos que ponernos a los pies del maestro, pero cuidado con la expresión a los pies del maestro, no la interpretemos en sentido literal porque el maestro es la propia alma. Por lo tanto, lo que debemos hacer es elevar la conciencia de tal manera que al final, podamos percibir la vibración del vehículo causal, que es la propia alma, el loto egoico. Por lo tanto, si esto lo hacemos, sí que estamos a los pies del loto, pero no en el sentido cristiano de humillación personal, de un cambio interesado, etcétera, etcétera. Se trata de realizar una catarsis y se trata de acercarse al alma. ¿Qué pasa? Que estos procesos no se dan de una forma individualizada, sino que simultáneamente se va trabajando el acercamiento interno al alma y al mismo tiempo, se va estableciendo una relación con el medio, especialmente con los integrantes del grupo, con el cuarto reino de la naturaleza en general y muy específicamente con todos aquellos que estén en el mismo camino de búsqueda interior. Si uno más o menos tiene un poco de experiencia de lo que significa acercarse a la luz, al alma, se dará cuenta que tiene un problema en la personalidad. El problema básico del género humano es la personalidad, pero claro, la personalidad de entrada no podemos prescindir de ella, puesto que necesitamos un soporte físico y este soporte físico es el responsable del estado de evolución que tiene en este momento el reino humano y la humanidad o el planeta Tierra. Como nuestros vehículos están construidos de una materia involutiva, vienen de la cadena lunar, donde nuestro logos planetario tuvo una serie de circunstancias especiales, todavía no hemos hecho lo suficiente para poder transmutar, transformar y transfigurar estos integrantes, estos devas que constituyen nuestros vehículos interiores. Por lo tanto, el contenido, la entidad psicológica que evoluciona el alma dentro de esos vehículos, pues tiene el nivel que tiene. No le podemos decir ni que es mejor ni que peor, pero hay que tener en cuenta que los matices y las dificultades, por ejemplo, de captar una mayor luz, están motivados por ese grado de densidad de esos vehículos. Dicho esto, tampoco hay que atosigarse ni coger un problema grave, una crisis nerviosa y darse cuenta que de lo que se trata en el fondo, en el sendero, es de convertir a la personalidad en una entidad silente, que no hable. Cuando decimos que no hable, que no tengamos todavía los deseos, los estados anormales de conciencia, las alteraciones, las caídas energéticas, las fantasías mentales, emocionales. Vamos, hemos de dejar de lado los espejismos. Pero primeramente hay que conocerse en profundidad. El gran problema es que hemos leído un montón de cosas. Yo recuerdo cuando empecé el tema del apego y el desapego, la verdad me enervaban, porque si tú no sabes dónde tienes el apego, cuando se trata de filosofía esotérica, ¿cómo vas a empezar a desapegarte de algo que todavía no conoces en profundidad? Luego te das cuenta que unos te dicen todo es apego, otros te dicen todo es deseo, y otro te dice, mira, ponte en el medio y te darás cuenta que el deseo, el apego, tienen su función, hasta que uno enciende la luz y camina por sí mismo. ¿Cuándo se da esto? Pues resulta que en el día a día se da de forma simultánea. Hay momentos en los que somos profundamente densos, otros en los que somos sutiles,
y otros en los que estamos en un estado de equilibrio y de armonía que no me lo puedo creer, podemos decir bien. Pues se trata precisamente de mantenerse ese punto neutro para que ese propósito grupal se vaya manifestando. Básicamente, adelanto que el propósito grupal consiste en la conciencia del grupo de almas, o la famosa unanimidad, la unión de almas, que es la característica del reino humano. El reino humano cuando alcance su etapa, su arquetipo evolutivo. Hoy por hoy no lo está haciendo porque sabéis que el reino humano en esta cuarta ronda es lo más granado que se ha creado, lo más elevado que ha creado el Logos. Pero hay que matizar, a renglón seguido, que para llegar a la cuarta ronda tuvieron que pasar por la tercera para construir los vehículos animálicos. Pero con la tercera no tuvieron bastante, no llegaron a un buen término. Nos tenemos que ir a la segunda ronda, que es el momento en que realmente aparece Sanat Kumara, procedente de la constelación de Cáncer, con la idea de activar aquellas almas que tenían que ocupar cuerpos animálicos y presentar eso que se llama el tema del Kundalini, las famosas serpientes, los reptiles. Prácticamente lo que se llama el caduceo de Mercurio, o también se conoce como columna vertebral, o también se puede conocer como Antakarana. La unión entre la materia, el Muladhara, y la parte más superior, el Sahasrara. Ahí se hace el experimento y se toma como patrón el mundo de los reptiles. Y por ahí, poco a poco se va evolucionando y a partir de ahí todos, absolutamente todos, tienen o tenemos la columna vertebral por donde pasan las energías. Y ese intercambio de energías, sabéis perfectamente que es exactamente el mismo para todos los reinos que utilizan esto, la columna vertebral. El gran problema es que eso no lo hemos sabido integrar todavía y evidentemente a día de hoy todavía las energías no circulan correctamente porque nuestro estado de conciencia es el que es. Así que, silencio de la personalidad. Se dice ausencia de deseos, eso ya lo sabemos. Pero cuando trabajamos el tema grupal, hay que tener en cuenta que todo eso ya debe de estar asumido. Es decir, no debemos plantearnos reacciono como una personalidad y menos aún caer en la herejía. Yo soy una persona que tengo un alma, yo soy un alma que tengo una personalidad. A ver, somos almas encarnadas. ¿En qué estamos encarnados? En un cuerpo animálico. Lo que sucede es que la percepción nuestra, la mayoría de las veces, no traspasa la barrera de lo tangible. Es decir, tenemos un cuerpo físico y nos pensamos que ese cuerpo físico es todo. También hay que decir una cosa muy curiosa. Todo se ha modelado bajo el patrón del vehículo emocional. Así es el deseo, así va a ser después los vehículos densos. Así que, ojo con lo que deseamos en el día a día, porque los deseos de la anterior encarnación han configurado nuestros vehículos de expresión en esta, ¿o no? Aquí se aprovecha la materia y cada uno le dan lo que genera. Por lo tanto, no nos van a dar algo que no es nuestro. Si esto lo podemos integrar un poco, nos debemos de dar cuenta que para conseguir responder al propósito grupal o participar activamente en la creación de este propósito, no se trata solo de picar piedra en el sentido de acercarme al alma y actuar como alma. He de expansionar la conciencia y pasar de la conciencia leonina, afirmación o autoafirmación, a la conciencia acuariana, que es la conciencia interdependiente. Claro, el nexo de unión entre la conciencia de Leo y la conciencia de Acuario es precisamente esta columna vertebral, este Antakarana, que nos posibilita la afluencia de energías. De nada sirve crecer internamente si no compartimos con el grupo, pero una razón sencillísima, no porque se nos diga, no es que somos egoístas, no. Primeramente hay que ser egoístas para después llegar a ser santos. O sea, hay un dicho con el tema de Escorpio, que aquel que ha cometido las mayores tropelías es el que mejores condiciones tiene para reiniciar la vida de tal manera que resucite de sus propias limitaciones y pueda liberarse como alma. Es decir, es el mito de la serpiente, el mito del águila, el mito del ave fénix que crece de sus propias cenizas. ¿Por qué? Porque ha cambiado la polaridad, ha dejado el mundo de la materia. Por lo tanto, de la conciencia afirmada, leonina, ojo porque no todo el mundo manifiesta conciencia leonina, ya me gustaría a mí que en los grupos esotéricos, grupos teosóficos o arcanos, el tema del aspecto leonino, la afirmación, estuviera encima de la mesa continuamente. Generalmente estamos rodeados de personas que creen, pero que no quieren conocer, no se quieren esforzar por conocer. Si somos creyentes, olvidémonos de la afirmación, de la autoafirmación. Si somos conocedores, dependeremos exclusivamente de nuestra investigación.
Y si nos equivocamos, no se equivoca nadie. Estamos trabajando y como estamos trabajando, tenemos la responsabilidad de avanzar y sobre todo de ser fieles a lo que vayamos captando. Esto lo veremos en las diapositivas. Así que nos toca conocer la personalidad y abocar la relación que tenemos alma-personalidad o la vivencia diaria del contacto con el alma al servicio del grupo. Grupo que para empezar es un grupo imaginario. ¿Por qué se dice que es un grupo imaginario? Porque nosotros trabajamos como almas. Y si yo al grupo le pongo la cara, este grupo arquetípico, le pongo la cara de la gente que conozco que a mí me gusta, estoy cometiendo un pecado de lesa humanidad, en el sentido de que me estoy apartando del verdadero canon de realización. He de incluir aquella parte del género humano, de la conciencia humana, planetaria, que realmente responda a la misma vibración que mi alma, la línea de rayo. Nosotros seguramente seremos del segundo rayo como almas. ¿Con quiénes nos vamos a relacionar en el camino espiritual? ¿Con las almas de tercer rayo o con las almas de segundo rayo? Las almas de segundo rayo tienen una forma particular de que tratarse y las de los rayos impares tienen otra. Por lo tanto, por línea de menor resistencia, aquí también funciona en el camino espiritual, nos juntaremos con aquellas almas encarnadas que realmente respondan a ese patrón. Decimos, es que me cae bien. No. Cuando trabajamos como almas, la palabra me cae bien, me gusta, lo quiero, no existe. Existe un deber, una obligación clara, porque se percibe por el contacto interno, de plasmar objetivamente esa relación que es eminentemente práctica, es totalmente impersonal y que poco a poco va fundiendo mi conciencia en la conciencia del grupo. Pero bueno, aquí hay que decir lo siguiente. Para que esto funcione, uno tiene que trabajar más que antes. Porque si no, va a pasar lo que sucede en los grupos cristianos. Trabaja uno, 4 miran y 3 critican, ¿no? ¿Os acordáis de estas historias? Eso no puede funcionar en el mundo esotérico porque no conseguiremos nada, no vamos a crecer como humanos. Así que silencio de la personalidad. Y utilicemos con respecto a la personalidad las menos palabras posibles. Ya sabemos que tenemos nuestras rarezas, nuestras características, para eso está la carta astral, quien se la quiera que se la interpreten, pero lo que nos interesa es actuar como almas. Y cuando actuamos como almas, seguramente algunos tendrán miedo darse cuenta que no, aparentemente no son nada. No os preocupéis, la mayoría de los seres humanos no somos nada desde el punto de evolución del alma. ¿Por qué? Porque expresamos muy poquito. Lo importante es que lo intentemos una vez, otra vez, otra vez, otra vez y vayamos construyendo ese camino, esa escalera de Jacob. El resultado no entra en este proceso. Para eso, para llegar a esto del propósito grupal, de una manera que decía Vicente, esta amistad tan famosa, que en el fondo es la energía acuariana, pero esa energía es amor en movimiento. Esa amistad de la que hablaba él no es la amistad de la personalidad, es la relación de las almas, siguiendo las líneas de rayo, que es lo que nos domina en el fondo a nosotros. Vamos a ver qué tenemos reservado aquí. Son 2 frases que pertenecen a la meditación sobre las Naciones Unidas de los grupos de buena voluntad. Buscamos hacernos impresionables al propósito divino. Y la otra es, meditamos sobre el propósito que busca guiar a las pequeñas voluntades de los hombres. Impresionables al propósito divino. Reflexionemos y luego en las preguntas me formuláis alguna cuestión si queréis, porque en la medida que este propósito divino para nosotros puede suponer la idea del alma y la irradiación que genera el alma en la personalidad y en el medio, no importa que le pongamos la palabra, el calificativo divino o egoico, tanto da. Lo importante es que pensemos en algo muy abstracto que tenemos la obligación de sustanciar de una forma muy concreta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Haciendo actividades o más bien haciendo lo que tengamos que hacer? Si uno es panadero o es conductor de autobús, tiene que practicar el Agni Yoga, y Vicente fue muy exquisito explicando las cosas, tiene que hacer todo eso de tal manera como si estuviera de alma a alma, conduciendo el autobús como si realmente se comportara como un alma. Haciendo... si has abierto Zoom, ¿está correcto? Sí. Está todo abierto. Entonces, todo esto hay que hacerlo de tal forma que no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Eso implica por nuestra parte muchísima atención y sobre todo una altitud de miras diferente a la que solemos tener en el día a día, en el cual ponderamos más los asuntos de la personalidad. En ese camino no cabe el tema de la personalidad, ya es automática.
Por lo tanto, si un día me levanto y me duelen los pies, no tengo que enviar un WhatsApp a todo el mundo, tengo un problema, no podemos hacer nada, etc. No, eso ya lo sabemos. Se trata de, si nos tenemos que enviar un WhatsApp o enviar un pensamiento amoroso a los demás, tengo una mayor percepción o capto algo diferente a lo de últimos meses. Eso es más interesante. Así que recordemos esto, buscamos hacernos impresionables al propósito divino y meditamos sobre el propósito que busca guiar a las pequeñas voluntades de los hombres. Porque si esto lo resolvemos, el propósito grupal ya está adquirido. Mientras tanto, pues seguiremos picando piedra y seguramente no nos daremos cuenta y algún día será una piedra muy gorda, muy gorda, muy dura, y esa nos costará mucho más de resolver. ¿De dónde venimos? ¿Qué origen tenemos? Lo que os he comentado antes, los pitris. ¿Qué tienen de particular los pitris? Pues son unas entidades angélicas, se dicen involutivas porque no es porque sean negativas ni tóxicas ni nada por el estilo, sino porque construyen los vehículos que en cada encarnación se generan y se liberan, se destruyen. ¿Por qué? Porque así como el vehículo causal puede durar desde que nos individualizaron, si somos de la cadena terrestre, pues ahora unos 20 millones de años, hasta que alcancemos la cuarta iniciación, esos vehículos se cambian precisamente en cada encarnación. En las encarnaciones, para el alma es como un día. Imaginaos que llegamos al final del día, cogemos toda la ropa y la destruimos y al día siguiente tenemos otra ropa, otra encarnación. Es exactamente. ¿Qué finalidad tiene esto? Tiene una finalidad muy importante. Tanto es así que todo lo que está a nuestro alrededor está interconectado, interdependiente, interpenetrado. Si supiéramos que el aire que respiramos, por ejemplo, son entidades débicas, ángeles, que tienen que trabajar en contacto con nuestros vehículos para que llegue el momento que el alma se manifieste, o por ejemplo el agua que ingerimos, esas gotas son ángeles también, ángeles neptunianos, que los introducimos dentro y posibilitan el cambio de la formación de nuestro vehículo emocional, y si supiéramos que el aire que respiramos nos va a ayudar a crear nuestro vehículo mental, entonces estaríamos muy agradecidos a todo lo que nos rodea. Nos damos cuenta que el tema del agua, del aire o de la energía pránica son necesarias para que se construya esta personalidad y llegue un día en que el alma se pueda manifestar. Imaginaos, si somos de esta cadena, si no nos individualizaron en la cadena anterior, tengamos en cuenta que a lo mejor hemos corrido mucho para llegar a este punto, o a lo mejor no. Lo digo porque este camino exige muchísima dedicación y a lo mejor no todo el mundo que se individualizó en la cadena puede tener un interés claro por esta temática. Más bien es una temática un poco áspera y solamente para fácil, asequible para aquellas almas que tengan cierto grado de experiencia en la búsqueda interior. Pero digo que el problema de la evolución humana y sobre todo de la búsqueda del propósito grupal reside, si el talón de Aquiles, en este tema de los pitris lunares. Mientras no nos pasemos por encima de las cualidades de la materia, ¿os acordáis de los tres aspectos de la materia, las tres gunas famosas? El carácter rajásico, que era actividad, ¿verdad? Que era el sátvico, equilibrado, armónico. ¿Y cómo se llamaba el otro? El tamásico, el inerte. ¿Os acordáis de aquellas cualidades de la materia, las tres gunas, la teosofía? Mientras esta cuestión no se resuelva y entendamos qué significan estos vehículos, lo demás nos sobra. Ahora bien, no quiere decir que si todavía no dominamos la personalidad y no nos irradiamos suficientemente, no tenemos los vehículos plenamente constituidos y sobre todo al servicio del alma, nos quedemos de brazos cruzados diciendo, bueno, el tema del propósito grupal lo trabajaré en la siguiente encarnación. No, esto no es así, bien. Hay que trabajar igualmente. Ahora, tengamos en cuenta que si trabajamos con nuestras limitaciones, que es lo único que tenemos, las dificultades estarán con nosotros. Pero lo que yo me pregunto, los que estamos aquí, seguramente que hemos tenido 1001 dificultades en este mundo. Y esas 1001 dificultades nos han traído aquí, después de 20, 30, 40, 50 años de estudio. Bueno, pues se trata de continuar. Y cuando esta encarnación finalice y hayamos pasado por la etapa del asta y nos asentemos un poco, seguramente ya empezaremos a peregrinar cómo volver otra vez aquí, a trabajar de nuevo. Y así vida tras vida. Por lo tanto, aprovechemos el momento, conozcamos todo esto, se puede profundizar mucho más, pero a mí lo que me gustaría trabajar es lo que viene ahora.
El antakarana primero que hay que construir es este, el alma, la mente y el cerebro. Alma, mente y cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acontece en el mundo del alma tiene que pasar por la mente y tiene que ser registrado plenamente en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos pleno conocimiento de lo que está aconteciendo internamente. ¿Alguien tiene esa capacidad de continuidad de conciencia o conciencia cósmica que cuando se va a dormir sabe perfectamente lo que está haciendo y cuando vuelve al cuerpo sabe perfectamente por la puerta que entra, por el túnel de agua que baja, etcétera, etcétera? Simbólicamente el paso del astral al físico denso. Entonces tenemos un problema todavía que está relacionado con los pitris, los vehículos de la personalidad, pero la pirámide evolutiva para nosotros es este pequeño antakarana. Antakarana que es necesario desarrollar, pero hay que tener en cuenta que, así como he dicho lo del tema del aire, el tema del agua, el tema de la energía pránica para construir los cuerpos sutiles, evidentemente nuestro cerebro no está preparado ni de lejos para soportar la presión de una afluencia de energía superior porque todavía no tiene la suficiente experiencia. No hemos trabajado lo suficiente y así no podemos realizar un trabajo mucho más profundo. Ahora bien, eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. Hay que continuar trabajando. ¿Dónde está el secreto de esta relación alma, mente y cerebro? ¿Por qué no aparece el vehículo emocional aquí? No aparece por una razón bien sencilla a primera vista, pero difícil de entender. No aparece porque el vehículo emocional, sabéis que tiene la potestad grandísima de ser la base de desarrollo de la conciencia crística. Si no, ¿para qué se hizo el bautismo? El mundo de la emoción, debidamente configurado, adaptado e impulsado hacia arriba, nos conduce al búdico, al desarrollo de la conciencia crística. Por lo tanto, en esta relación se trata de algo práctico, de desarrollar, y el mundo de la emoción tiene que ya estar controlado, no negar la emoción. No caigamos en el error de arrancarnos las emociones y convertirnos en personas secas, indeseables, frías, tajantes. No, podemos ser profundamente amorosos, pero tiene que regir la posición del entrecejo. Visualicémonos viviendo en el entrecejo y mirando la actividad diaria y seguramente si tenemos un poquito de ganas de hacerlo, el 90 y tantos por ciento de lo que acontece en nuestros días, en un día nuestro, no tiene ningún sentido en relación con lo que entendemos por el mundo del alma. Ahí nos queda un trabajo importante. Además, si este mundo emocional está plenamente tranquilo, la información llega al cerebro. ¿Por qué solamente recordamos a veces pequeños fragmentos de visiones internas y creemos que han sido esta noche y seguramente lo que ha pasado es que hemos mezclado lo de esta noche con lo del año pasado y lo de hace 3 años? Porque todavía nuestro mundo emocional no mira hacia el cielo, lo más sublime, sino que mira a la parte más densa nuestra, que es el plexo solar y todo lo que está dentro metido. Si a unos le llaman el inconsciente, otros le llaman el subconsciente, tanto da. Todo lo que tiene que ver con la idea del Erne, con el morador del umbral, cuanto antes nos enfrentemos, nos armemos de paciencia, antes entenderemos qué significa el alma en la cúspide de la pirámide, en la mente y sobre todo, el cerebro. Así que tranquilos, hay mucha piedra por picar, pero no quiere decir que nos vayamos a quedar aquí de brazos cruzados. Todo esto en aras de desarrollar la búsqueda, el propósito grupal, que es un propósito basado en la afirmación de que todo lo que yo aprendo individualmente y que con ello intento manifestarme como alma, lo pongo al servicio del grupo, pero al grupo no le pongo cara. No le pongo apellidos, ni le pongo nombre, ni lo coloco en un lugar específico, sino que pensar de forma abstracta cada vez me haré más poderoso. En forma concreta, precisamente genero karma. ¿Qué es servicio grupal? Vivencia diaria de la vida de un discípulo. ¿Qué es el servicio grupal? Servir al grupo de almas, de personalidades, servirse a sí mismo o servir una entidad abstracta para la cual todavía no tenemos, por ser abstracta, una definición concreta, valga la contradicción. No tenemos todavía
una base suficiente para definirlo. Y además es un error circunscribir una idea tan abstracta, la del servicio grupal, a lo que a mí me gusta o a la idea que tengo yo de las 4 o 5 personas que hablamos de astrología, de esoterismo, de rondas, de cadenas, de los rayos. Eso no es un grupo todavía. Eso es un proyecto de grupo. Y aquí se trata de desarrollar no servicio grupal, conciencia grupal. Si esta conciencia grupal se manifiesta en acercamiento a ese propósito grupal, mejor que mejor. Pero hoy en día estamos en los inicios y esos inicios pasan por conocer y contactar con el grupo. Algo que para muchas personas es bastante complejo, porque generalmente en este camino, como en todos los de la vida civil, cada uno va con su bagaje, con su karma, y cuando empieza el camino no quiere cambiar su punto de vista y no quiere aceptar el punto de vista de los demás, porque seguramente, como a mí no se me ocurrió, el punto de vista de los demás no debe ser correcto y el mío sí, porque llevo mucho tiempo repitiendo lo mismo. Así que todo esto lo tenemos que tamizar, lo tenemos que ver y no actuar como personalidades y sobre todo actuar como almas. Ahora veremos un poquito más. Vivencia diaria de la vida del discípulo. Vivir la conciencia grupal cada día. El propósito grupal cada día. ¿Cómo lo haremos? Lo podemos imaginar. El tibetano sugería a sus discípulos que actuaran como si, que lo imaginaran. Vicente hizo exactamente lo mismo. En la medida que uno eleva el punto de observación, va absorbiendo la parte de arriba, la va subiendo, de abajo la va subiendo, la va purificando y se queda con la esencia. Lo que necesitamos no viene de fuera, está dentro de nosotros, simplemente hay que desarrollarlo. Y es un fermento del alma que al mezclarlo con lo más elevado de los 3 vehículos nos va a dar la respuesta. A todo eso lo vamos a llamar conciencia. No pensemos que la conciencia la vamos a expandir porque nos vino un ángel y nos iluminó. No. Lo que emana del alma, que es una pequeña levadura, junto con lo de nuestro vehículo mental, emocional y físico y etérico. Eso es lo único que necesitamos. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? A nosotros mismos, a nadie más. No pensamos que vino un ángel o el maestro me dijo, no. Somos nosotros mismos. Así que vivencia diaria de la vida del discípulo. ¿Cómo se manifiesta esto en el día? Acciones concretas, expresar al alma y generar una nueva conciencia social. Bien, tenemos la idea en el mundo espiritual de querernos todos llamados por Sagitario, es decir, la meta, la búsqueda, y resulta que la búsqueda, en lugar de irte a otra parte del mundo a buscar no se sabe qué, resulta que la distancia más grande que hay en el ser humano es precisamente dentro de una célula y otra, comparativamente entre un átomo y otro. ¿Dónde tenemos que hacer el verdadero cambio? Pues tenemos que hacerlo a nivel interno. Lo que pasa es que para esta forma que tenemos constituida nuestra mente, es más fácil buscar fuera que no darnos cuenta que estos dragones que están en la pared en el fondo somos nosotros también. ¿Por qué no lo buscamos dentro? A través de la correcta acción y de las acciones concretas. Luego hay un ejemplo para poder evaluar si realmente estamos haciendo el trabajo bien o mal. No valen las grandes hazañas, eso no le interesa a nadie. Además, no tenemos, creo, derecho a una gran hazaña. Sí que tenemos derecho a cada día, hacer las cosas al principio regular, después medianamente bien y al final, perfectamente bien. ¿Qué quiere decir perfectamente bien? Que hayamos puesto el alma en cada acción, cada gesto nuestro. Si esto lo hacemos, obviamente esas acciones concretas, pequeñas del día a día, sirven para añadir más peldaños a esa escalera que al final nos llevará a la puerta del alma y expresar en ellas, en cada uno de esos recodos, de esos peldaños, la existencia. ¿Cómo se va a provocar esa generación, esa nueva conciencia social? Si cambia un ser humano, cambian los que están a su alrededor. ¿En qué sentido cambian? Básicamente nosotros, como trabajamos el aspecto mental, el aspecto esotérico, no pretendamos trabajar exclusivamente con la parte externa y haciendo ver a la gente cosas muy concretas, muy claras. A nosotros nos conviene, nos compete soltar el enigma, la incógnita, y que cada uno lo vaya desempolvando, desenterrando, y le vaya añadiendo su propia esencia. Si esto lo hacemos, nos estamos beneficiando todos. Por lo tanto, esta forma de trabajar así, generar una nueva conciencia social, parte de una aceptación de la libertad individual. Uno tiene que ser libre y responsable, incluso para equivocarse. Si tenemos miedo a la equivocación, no vamos a expresar el alma en el día a día
y no vamos a generar una nueva conciencia social. Por lo tanto, nosotros lo que haremos, si somos capaces de practicar este contacto, mantener este contacto interno, es irradiar una energía que posibilitará que los demás saquen lo mejor y lo pongan a caminar lo mejor que llevan dentro. Y la forma en que lo hagan, tanto nos da. Si vemos que se manifiesta el alma, ¿qué más da lo que se hace o lo que no se hace? Estamos en el campo de la filosofía esotérica. Por lo tanto, lo que se pide de nosotros son acciones tendientes al desarrollo de la meditación y sobre todo la visualización y la capacidad de trabajar con las energías. Si esto lo hacemos, lo demás no nos tiene que preocupar lo más mínimo. Lo importante es que estemos cada día convencidos que el trabajo, el servicio, la continua atención es lo único que necesitamos. Y el día que nos falten las ganas de trabajar, preguntémonos qué error hemos cometido. Porque si el alma está detrás, existirán siempre ganas, interés en continuar. Si por algún motivo nos hemos apartado del camino, ya no querremos volver aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos limpios, puros. ¿Cómo lo conseguiremos? Mirad, vivimos en un mundo, y sobre todo las redes sociales, que son el auténtico infierno de estos tiempos, el auténtico Hades, que la gente tiene la tendencia, cuando hace una cosa, la da a conocer a los cuatro vientos. Y salen 50.000 diciendo lo contrario. Todo el mundo, aparte que ya vivimos en un país que todo el mundo es arquitecto, ingeniero, político, médico. Cuando pasa algo, un terremoto en España o cualquier cosa, todo el mundo sabe qué hacer. Cuando hay una cosa, que unas elecciones, todo el mundo, un partido de fútbol, yo hubiera hecho esto, pero tú no estabas allí. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta que no tenemos esa potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que las habladurías, los chismorreos, las tonterías y las opiniones de los demás, ¿qué son? Opiniones de los demás. ¿Por qué las tengo que incorporar aquí, dentro de mi esquema, si realmente, como alma, no las puedo aceptar porque no me aportan nada? Otra cosa es que conozcamos gente que ojalá hubiera más, que tienen ideas elevadas, ideas, no antojos, de trabajar cosas abstractas, teniendo en cuenta que es libertad mía y vuestra desarrollar eso en la medida de vuestras posibilidades, no copiar todos el mismo patrón. Eso es una memez como un piano, eso no se puede hacer. Y cuando se hace, nos convertimos en sectas. Y las sectas ya hicieron su trabajo, todavía cada día aparecen en los medios de comunicación, y cada día nos deberíamos de preguntar qué hace la gente para entregar la dirección de su personalidad, de su conciencia, a uno a cambio de dinero. Y esto no lo he acabado de entender, pero así funcionamos. Así que las acciones concretas nos van a llevar a expresar el alma de forma continua y a generar una nueva conciencia social. ¿Cómo será la conciencia social esta? Pues no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Yo no lo sé. Lo que sí creo, sinceramente, que para que esto acontezca, la Tierra, la humanidad, tiene que estar mucho peor de lo que está fantásticamente bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber una crisis económica, porque tenemos un apego algunos al dinero y a lo concreto, a la materia, muy escandalosa, y todo eso debe desaparecer. Y aquellos que tengan asumido a nivel interno estas cuestiones se convertirán en pequeños faros de luz para el resto. De esto se trata la nueva conciencia grupal y el propósito grupal, no con efectos planetarios, efectos concretos. Esto es como, se está hablando de la venida del avatar. Vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a quitar la venda de los ojos y nos vamos a dar cuenta que ese avatar somos nosotros, cada uno de nosotros? Así que, si las cosas en la Tierra materialmente van bien, no nos falta un plato en la mesa, ni las comodidades, ni las maquinitas estas para chismorrear y cosas por el estilo, el tema esotérico, el tema del alma no nos va a llamar la atención. Si invocamos la luz que va a venir, a consecuencia vendrá un periodo de oscuridad. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la luz que hemos invocado la debemos expresar nosotros, nadie más. ¿Nos sorprende esto? ¿A que no, verdad? Pues ya tenemos trabajo para pensar un poquito. Vamos a continuar. Identificación personal con el grupo, niveles de percepción y grado de cumplimiento. Hablamos de algo muy empírico, el grupo, pero el problema que tenemos cuando enjuiciamos este asunto es que partimos de nuestra particular idiosincrasia y creemos que la gente, los compañeros, compañeras del grupo, tienen que pensar en términos que a mí me interesen o de temas que a mí me interesen. Es preferible encontrar gente que tiene opiniones, por ejemplo, a lo mejor distintas a la de la teosofía,
o rosacruces, o arcanos, o budistas, pero que al mismo tiempo son capaces de razonar, no de repetir lo que leen por ahí, sino de argumentar los pros y los contras. De esta gente ya no queda tanta, prácticamente. Hoy todo el mundo ha leído en el mismo libro y además, como la Wikipedia dice algunas cosas, la gente las copia, pero por mucho que se repita eso, la conciencia no se va a desarrollar. Así, ¿cómo se consigue este desarrollo de conciencia? Que al final va a ser la llamada hacia más miembros para participar en un proyecto que no es mío ni tuyo, es del grupo, y el grupo como tal no tiene forma. Nosotros hoy por hoy no somos capaces de pensar en el grupo. Por ejemplo, el grupo de la rama Viveka, no somos capaces de pensar en él si no ponemos la cara, primeramente de Margarita cuando lo dirigía, de Pera y de los que estamos en el grupo. A ver, nos estamos equivocando, hay que elevar el nivel, hay que trabajar de manera impersonal. ¿Sabemos hacerlo? Todavía no. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? Debemos continuar trabajando, porque esto de conceptuar el tema del grupo tiene que ver con nuestro particular nivel de percepción. Y este nivel de percepción equivale ni más ni menos al grado de cumplimiento del propósito interno. ¿Nos vamos a quedar llorando, sufriendo porque no llegamos a estos niveles? No, adelante, continuemos trabajando. Por mucho que nos esforcemos en esta encarnación, si podemos movernos unos milímetros, yo no hablo de centímetros, milímetros, pero eso desde el punto de vista del alma es una conquista. Más vale eso, seguro, por eso la evolución es tan lenta. Y de hecho es 2 pasos adelante, uno hacia atrás, 2 pasos adelante, uno hacia atrás. Corres mucho, pero al final, ¿qué has sustanciado? Pues eso es lo que necesitamos para continuar, nada más. La luz no es esa idea que vino la luz y se acabó el problema, no. Vino la luz y vinieron más responsabilidades, sino ¿para qué queremos tener luz? Si no es para ponerla al servicio de los demás. ¿Alguien se cree que una entidad tan elevada como un Buda, cuando acaba su ciclo, se queda ahí contemplando la luz? No, trabaja en otros niveles. En la ronda, llevando el tema de la evolución de los globos, de la cadena terrestre, cosas por el estilo, para eso están. No se pueden quedar contemplando la luz. Sería un disparate, un dispendio de energía. A nosotros cuando llegue el momento, ¿para qué nos van a utilizar? Para trabajar en otra línea. Además, lo que os hablaba antes de los pitris, tengamos en cuenta que esos pitris que en este Manvantara nos han construido en esta 4ª ronda los vehículos de la personalidad, con el tiempo, en el siguiente esquema solar, probablemente se convertirán en humanos. Por lo tanto, si nosotros trabajamos inteligentemente con ellos, como os decía antes, cada vez que respiramos, caminamos, etcétera, etcétera, pensamos en esos devas, tenemos una relación correcta con ellos, que sepamos que esto se va a trabajar en un futuro igual, como humanos. Y estos animales domésticos, que todo el mundo tiene, perros, gatos, pájaros, algunos de ellos, en un esquema superior, en otro Manvantara, pueden alcanzar el reino humano. Por lo tanto, todo va a pasar por el reino humano. Si hemos descubierto ese secreto, nos lo tenemos que aplicar y actuar como si realmente eso fuera factible para nosotros. Vamos a ver. El alma, más o menos, todos hablamos. He hablado de la personalidad. Pero claro, con la personalidad no vamos a conseguir ni muchísimo menos buscar el propósito grupal. De todas maneras, algunos indicios tenemos ya. El alma la asociamos a comprensión, a servicio, a sacrificio, y le he añadido resolución. Sacrificio y resolución viene a ser lo mismo. Sacrificio se puede definir como hacer todo sagrado o aplicar la voluntad. Hay gente que la palabra sacrificio, ya lo digo, le suena muy mal porque le recuerda la etapa cristiana. Acordados de aquello que la Iglesia Católica, el tema del sacrificio, de sacrificarse poco menos que de cortarse un dedo o darse latigazos para poder tener más atención hacia la enseñanza. Eso no tiene demasiado interés. ¿Qué entendemos por comprensión? Lo que me acontece dentro, lo que me acontece fuera, lo que percibo del alma, esto para las preguntas finales. O es una captación que tengo mínima, vamos a hablar mínima, de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me encamino. Y luego la pregunta 4 que nadie formuló, la 4ª. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué? Es la clásica pregunta de la esfinge que nadie contestó. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué? Igual os toca contestarla a nosotros, ¿no? ¿Qué es servicio? Ya hemos hablado que es irradiación.
Es decir, libertad total. ¿Qué quiere decir la libertad total? Libertad para expresar el potencial del alma, a la propia alma. ¿Y cómo se expresa el alma? Actuando con simpatía, de forma espontánea, de forma responsable, de forma amorosa. Ojo, porque la palabra amorosa, afiliada del calificativo a relacionada con el alma, tiene que ver mucho precisamente con los que son de sexto rayo de la línea par. Segundo, especialmente sexto rayo. Y si no tuviéramos un alma de sexto rayo, si tenemos a lo mejor una personalidad, por ejemplo, de tercer rayo impar, que es bien diferente a una que tenga el segundo rayo, un alma. ¿Cómo aman a estos seres? ¿De una forma diferente o no aman? Aman igual, pero ¿cómo lo hacen? Tal vez ellos prefieren decir la verdad y atenerse al patrón de la verdad, al patrón de la resolución y de la búsqueda de la verdad, cueste lo que cueste y se haya que perder lo que haya que perder, pero hay que decir la verdad, hay que buscar la verdad y hay que expresar la verdad. Nosotros nos creemos que por el tema de la energía amorosa, que para muchos no deja de ser energía emocional, pero hay que aprender por alguna manera, ya con eso tenemos el camino recorrido. No es así. Eso se tiene que trabajar de manera impersonal. Y cuando hablamos de impersonalidad, parece que no estemos amando a los demás. Es como el que va a un entierro, yo he estado esta mañana en uno, y si no lloras parece como que no hubieras querido al finado ni a la familia. No, todo lo contrario, no ser muy querido para mí, pero yo no tengo por qué derramar lágrimas, ni lo hice por mi padre, ni por mi madre, ni por nadie. No, porque no toca, eso ya no toca. No toca, y menos aún en un tanatorio, y menos aún abrazarse al ataúd, etcétera, etcétera. No se debe de hacer. La gente lo hace, pero eso no es lo que nos toca a nosotros. Así que, servicios y rayar el alma. ¿Qué significa sacrificarse? ¿Qué significa hacer las cosas sagradas? El ejemplo anterior de los pitris. Cualquier actividad del día a día, por aparentemente intrascendente que sea, si se hace con plena atención, puede ser una auténtica meditación. Puede ser un entrenamiento almiyógico que nos llevará un día a un nivel de conciencia elevado. Pero no pensemos en el día de mañana ni en el nivel superior, pensemos donde estamos ahora. Si estamos plenamente atentos, ese tema del tiempo de que tanto nos hablan y tanto miedo nos da, desaparece. Se produce un vacío interno y no nos damos cuenta que hemos estado mejor horas planchando, haciendo esto, haciendo lo otro, en el ordenador, etcétera, etcétera. Eso se va, pero toda la clave está en la atención. Por lo tanto, si no hay atención, no va a haber absolutamente nada. Y no vamos a llegar al tema de la resolución. Es la aplicación de la voluntad. Voluntad que se percibe, uno la percibe como alma, la percibe la personalidad, el alma la percibe de la mónada y nos toca ni más ni menos que trabajar con la materia que por derecho nos merecemos. El tema del karma, esa materia que nos han dado para trabajar, nos la merecemos. Por lo tanto, nadie se ha equivocado aquí. Somos nosotros que no queremos aceptar la gran oportunidad que nos han dado. Así que arremanguémonos, trabajemos y pongamos la voluntad, no la idea del amor, que por eso no lo he puesto, al servicio del alma. Y luego ya veremos qué queda de las limitaciones y de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. En este camino hay que aprender a caminar solo. Yo conozco a mucha gente que está en los grupos, pero va a un grupo porque tiene miedo de estar solo o sola. Yo no voy allí porque, claro, luego tengo que volver solo y yo si no me acompaña nadie, si luego no vamos a cenar, yo no voy al grupo. Yo no eso no es tener conciencia de grupo, ni muchísimo menos. Eso es cuestiones personales, de rollos emocionales que todos tenemos, que fulanito sí, menganita no, el menganita sí, menganito no. No, eso no vale. ¿Puede coincidir? Sí, pero eso no vale. Pero lo importante de todo, aprender a caminar solo, solamente lo hace aquel que ha empezado a escucharse internamente y que obedece plenamente a la propia alma. Y si los demás cantan misa, pues quiere decir cariñosamente, con una sonrisa en los labios, que sigan cantando misa. Y nosotros, tal vez, con un poco de pericia, nos daremos cuenta qué significa eso de la consagración, qué significa eso del momento en que el sacerdote levanta la hostia, porque incluso lo podremos llegar a ver. Nos podremos sentir plenamente concernidos e identificados en ese momento cumbre de la práctica religiosa cristiana. Que mucha gente va a las iglesias y creo que no se fijan demasiado bien, y el oficiante tampoco lo hace bien, porque en ese momento cumbre hay un grupo de ángeles especiales que si se hicieran bien las cosas, la gente que está delante quedaría sanada, no sanada en sentido físico, sino a nivel emocional, emotivo.
Y eso es algo que deberíamos trabajar nosotros, pero que nos hacemos. Así que quien camina solo acaba obedeciendo al alma. O mejor dicho, camina solo porque ha escuchado al alma. Y si ha escuchado al alma, tiene una vida ejemplar. ¿En qué sentido? Que su silencio, su saber hacer, su pensamiento certero, su ausencia de crítica, su pragmatismo, tarde o temprano llaman la atención. No es lo mismo la persona que llama la atención por banalidades que la persona que llama la atención porque les intriga mucho más, porque está callada o porque tiene un punto de vista muy certero. Dice, no, esto va a ser así, así, y acaba siendo así. Pero no porque tenga dotes de adivino, ni mucho menos, sino que el sentido común, algo que hoy en día se ha perdido bastante, le dice a la gente que las cosas son de una manera clara, es decir, son procesos continuados, no hay nada mágico. En estos tiempos, con todo Internet, las redes sociales, nos pensamos que se aprieta un botón y la conciencia cambia. Eso es mentira. No cambiará, no. Nuestros antepasados sabían perfectamente lo que tardaba en conseguirse algo. Como la gente estaba más ligada al campo, al medio rural, sabían cuál era el ciclo de la naturaleza. En las ciudades eso se ha perdido. Y como se ha perdido, nos pensamos que apretando un botón o deseándolo o diciendo que lo voy a hacer, etcétera, etcétera, ya está hecho. No es así. Hay que picar mucha piedra, así que esta vida ejemplar debemos pensar en ella cada día, pero pensemos mejor en actuar como almas. Ya queda muy poco eso, es muy cortito el trabajo, ¿eh? Porque la última vez me dijisteis que había muchas diapositivas, que no sé qué. Motivación de las palabras, trabajar la discriminación espiritual, reconocer la verdad en todas las cosas, conocer al verdadero ser y la realidad. ¿Qué significa la motivación de las palabras? ¿Por qué hablamos los humanos? Porque queremos trabajar como alma, ¿no? Queremos trabajar la búsqueda del propósito grupal. Pues en las palabras emitidas, en los pensamientos que continuamente o como se llame tenemos por dentro, está la clave del por qué sí y el por qué no vamos a ser partícipes de esa búsqueda grupal. Una palabra parte de un deseo. Para empezar, ¿qué motivaciones hay detrás de ella? ¿Qué intencionalidad hay cuando la entonamos? Cuando formulamos un pensamiento, nos centramos en un tema y lo analizamos, ¿qué finalidad hay? ¿Trabaja el alma, trabaja la personalidad o trabajan los vecinos? ¿Quién es? Porque si todo esto lo vamos solucionando, nos daremos cuenta que en el día a día tenemos la opción de cambiar. Se dice que el alma es el verdadero maestro. ¿Por qué no la escuchamos? ¿Por qué no nos acercamos a ella de forma sigilosa, con palabras correctas? Que no quiere decir, hablo para bendecirte, que los dioses, a mí todo eso no me gusta, lo siento mucho. Yo prefiero una palabra correcta, una conciencia impersonal y sobre todo práctica, que se arremangue. Mira, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, de gente que ya cuando iba a misa, ya de joven, de pequeño, ya me llamaba la atención. Mucho golpe de pecho, pero si había que recoger alguna cosa, en aquella época había reclinatorios, los que tanto se daban golpes de pecho no lo hacían. En los grupos, ya tengo unos años y sé de qué va el paño, cuando hacemos reuniones estatales, nos juntamos 30, 40, etcétera, etcétera, incluso también con teósofos, hay algunos que recogen las cosas de las mesas, hay sitios que recogen las mesas y otros que se van y ya vendrá otro que lo cogerá. Eso no me digáis que no lo habéis visto, porque eso se ve en todas partes. Pues mirad, decimos, son menudencias, no son menudencias. En los pequeños detalles es donde se nota el potencial del alma y la resolución que tiene el alma. Así que la motivación de las palabras, por qué hablamos y qué decimos, tiene precisamente la raíz en la atención que tengamos como almas, irradiando aquí la forma de abajo. Si no, no conseguimos nada, no es una cosa empírica, es práctica. Trabajar la discriminación espiritual. ¿Y esto qué es? Si las palabras ya nos cuesta averiguar su origen, para qué son y sobre todo hablar con precisión, no decir las cosas así, sino aplicar el verdadero de la palabra a la situación, a lo que queremos expresar, porque eso nos posibilitará construir una forma mental que será mucho más eficaz a la hora de expresar nuestro pensamiento. ¿Cómo se consigue la discriminación espiritual? Despertando la intuición, alejándome del yo vacío, inútil, de la forma, o trabajando de manera empírica y creyéndome que los ángeles me han dotado de una potestad especial y que puedo irradiar en este sentido o el otro. ¿Somos capaces de reconocer la verdad en todas partes? La verdad está en todas partes.
pero por alguna razón a cada uno le dieron unas pupilas, unas retinas que no registran, pero están en todas partes. ¿Pero dónde están todas partes? Está aquí. Los chakras de la cabeza son fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer para activarlos? Pero no solamente son los chakras de la cabeza, pienso yo. También están las conexiones intersticiales que hay entre las células, que hay un montón de células que están dormidas en varios hemisferios del cerebro que no hacen las... Todo eso está de que todavía no se ha hecho el trabajo porque la motivación, la motivación de las palabras todavía no la conocemos, todavía no se trabaja de manera discriminativa espiritualmente hablando y todavía no conocemos al verdadero ser y la realidad no la conocemos, conocemos una apariencia. Bueno, todavía quedan cosas por hacer. Reconocer la verdad en todas las cosas. Eso implica que como hijos de Dios tenemos que aceptar de un creador la idea, para algunos peregrina, de que estamos en cierta manera programados y que no vamos a salirnos del patrón, o que tenemos la obligación de reconocer que el resto del género humano son almas que están trabajando en carcasas karmáticas y cada uno tendrá su particularidad, que las vicisitudes de los demás son equiparables a las mías, que el sendero que han realizado otros en otra parte del mundo equivale al mío. ¿Dónde está la diferencia? En el trasfondo ninguna. En la apariencia puede que haya diferencias, pero la apariencia por sí, por mucho que pintemos las cosas de colores, no dejan de ser cosas, ¿verdad? Pues nos hemos quedado con esa idea y no hemos querido profundizar más. El problema no es de la vida que nos ha tocado, somos nosotros que lo vamos invocando. Así que motivación de las palabras, dejar que salga aflore la discriminación espiritual y tener la capacidad de reconocer la verdad en todas partes. Si le aplicamos el tema de las filosofías esotéricas de las religiones, la señora Blavatsky escribió la doctrina secreta para explicar eso. Que todos hablaban de lo mismo según la época que le había tocado hablar. Sin embargo, algunos se creyeron los llamados de los dioses y no lo permitieron. Vivir la vida, no perder el tiempo, no justificarse. La ley me ha colocado en el lugar adecuado. ¿Sabemos vivir la vida? ¿Sabemos expresar al alma? ¿Sabemos no perder el tiempo? ¿Cuántos de nosotros tenemos tendencia a justificarnos? Es que no puedo más porque verás, yo llegué, no estaba abierto, tenía que tomarme un café, me estaba mareado, no pude hacerlo, lo voy a hacer otro día, no te preocupes, ya lo haré, ya lo haré. ¿Recurrimos mucho a esto? Genérico, ¿eh? Genérico. Y la ley, ¿por qué no aceptamos que la ley me ha colocado en este momento aquí? ¿Nos costaría mucho aceptar esto? De que la divina providencia me ha colocado hoy aquí. Es decir, no es que hoy mismo, pero circunstancias karmáticas mías, vuestras, os he colocado en esta tesitura de que hoy viernes 14 de junio del año tal, yo estoy hablando con este tema aquí. ¿Creéis que es un accidente? No es un accidente. Y seguramente que cada uno de nosotros y otros que están escuchándolo de forma telemática lo hemos anhelado. Por lo tanto, no debemos de quejarnos de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que seamos más independientes, caramba, en el sentido de que asumamos la responsabilidad de los sitios a los que vamos y del trabajo que generamos y la respuesta que generamos cada uno de nosotros. No viene nadie a hacernoslo, somos nosotros. Me parece que queda una nada más, creo. Entrega, ¿qué se nos pide? Entrega total, sacrificio, liberación. Si uno se entrega, se libera de las ataduras del mundo emocional. Fíjate qué bonito, ¿qué quiere decir entregarse? Elevarlo hacia arriba, hacia el alma, hacia el plano búdico. El cuerpo astral se libera y este cuerpo astral se transmite, subiendo hacia arriba, se transmuta en intuición. Y esto supone la aprobación del guía interior, la aprobación del alma. ¿Quién se entrega totalmente al servicio? ¿La personalidad o el alma? El alma. Bien. Bien. Hay que decir que el camino de acercamiento lo empieza primero la personalidad. Durante un periodo hay un anhelo de la forma de empezar a buscar algo nuevo. Y cuando llega un punto ya bastante avanzado, empieza a responder el alma. Cuando empieza a responder el alma, el vehículo emocional se resiste. Mejor dicho, la mente se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque ya no tiene protagonismo. Si avanzamos en la construcción del mental,
El alma, si no estamos atentos, puede quedarse un poco relegada. Por lo tanto, el mundo emocional no debe desaparecer de nosotros, la aspiración no debe desaparecer. No, tiene que continuar. Y tenemos que hacer lo posible para trabajar la mente en la línea de llegar a amar con la mente y cuando la circunstancia personal lo permita, pensar con el centro cardíaco, con el corazón. Pero pensar en términos con amor, eso está a nuestro alcance, son pensamientos positivos, no palabras banales. Cuando digo un pensamiento positivo, quiero decir un comportamiento en el día a día que tenga que ver con esa forma que tenemos de entender el amor como una forma mental. Porque lo es una forma mental. El planeta Tierra es una forma mental, el sistema solar es otra. ¿Lo vemos? Llegaremos a la aprobación del el asentimiento del alma a través de este camino de aprendizaje y de purificación. Yo creo que sí. Cuestión de que nos lo creamos y sobre todo, tiremos adelante. Venga, preguntas. Va. Es cortito, son... Venga, digas. La intuición. Espera, que tengo que... La intuición... no se manifiesta a través de la mente, se manifiesta a través de la emoción superior, ¿no? Sí, el búdica, sí. El búdica, lógicamente, ¿no? Porque la mente no tiene nada que ver. Pregunta a la compañera sobre si la intuición se despierta a través del aspecto búdico. Básicamente corresponde, es prerrogativa del búdico. Lo que pasa es que nosotros, por intuición, hoy por hoy llamamos intuición aquello que me parece, aquello que iba por la calle, ¡pum!, me cruzó. No, espera, déjame. Qué bien, no, eso no es. La intuición generalmente es una cuestión seca, fría. Lo que pasa que no sacamos un provecho bueno porque cuando nos vino la primera vez dijimos, esto no, esto es demasiado vulgar para mí, demasiado banal, yo quiero algo más. No. Yo por lo que he podido aprender con mi propia experiencia y a veces a base de algún palo que otro, es que vienen cosas que se tienen que decir, que aceptar desde el primer momento. Si yo estoy pidiendo una oportunidad, cuando me viene, aunque me parezca que no es lo que quería, tengo que aceptarla, porque si ese paso no lo doy, no vendrá otro más. Y así fue en algunas líneas de servicio. Por lo tanto, hay que aceptar todo esto y sobre todo darnos cuenta que la intuición en tiempo y espacio nos puede venir, pero según el nivel que tenemos y a medida que vamos avanzando, esta intuición se irá ampliando más. Pensad que para llegar a una comprensión de propósito grupal, primeramente tenemos que conocer a nivel intelectual qué significa el propósito y qué idea tenemos del grupo y sobre todo poderlo entrelazar a nivel esotérico más profundo. No olvidemos que esto no es un nacimiento de un día para otro, esto es una gestación larga, no de meses, no, de vidas, de muchas vidas. ¿Qué puede pasar en esta? Fantástico. Pero si hemos tenido un vislumbre, seamos plenamente conscientes y responsables. Venga, más preguntas. El tema del servicio. El servicio es hacer aquello que a ti te apetece, según te agrada. No. ¿Puedes definir mejor este servicio? Mira, en el esoterismo hay unas palabritas que son maravillosas. Lo que quiero hacer, lo que puedo hacer o lo que debo hacer. Yo postulo que el servicio es lo que debo hacer. Ahora bien, aquí está el gran problema. Estoy en la atalaya arriba, viviendo en el centrecejo, por ejemplo, en el centro acna, el cuerpo pituitario. Tengo un contacto con la pineal, por lo tanto, alma y personalidad están integradas y yo me expreso dirigiendo la vida mía desde el entrecejo. Por lo tanto, conozco la diferencia entre lo que quiero hacer, lo que me conozco un poco, pero me dejo de lado el cumplimiento del propósito, que es lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo yo sé realmente lo que debo hacer? Lo que se decía antes, si yo hago caso a la intuición, el camino más duro a veces o más insignificante es lo que debo de hacer. Si nos vienen ideas de poner paños calientes a las situaciones difíciles, eso no es un cumplimiento de propósito, eso es una forma de entender el camino que tiene mucho que ver con la apetencia personal. Ahora bien, tengamos en cuenta que estamos aprendiendo. Lo importante es que nos lancemos en el día a día y perdamos el miedo. Eso es lo más importante. Y servicio, cualquier cosa hecha correctamente con los 5 sentidos, con el alma, es servicio. En el fondo es irradiar. No solamente es la idea clásica. Puede servir un cirujano, como os he dicho antes, un policía, un maestro de escuela. Y un maestro de escuela sí que es un acto de servicio y de amor. Porque, a ver, los que somos de una cierta edad, los niños éramos como éramos, todos iguales. Hoy en día, afortunadamente, como somos acuarianos, viene una cantidad de almas a la encarnación con unas particularidades muy específicas. Y si no fuera por el amor de los docentes, que suple muchísimas veces
incompetencia de los padres, no hay más que ver a algunos padres con los críos dónde está el problema, no está en el niño, está en el padre o la madre o los abuelos. Si no fuera por el amor que tienen, evidentemente aquello no saldría adelante. Y eso lo veréis aquí pasar por la calle. Además, aquí había un parvulario antes. Clarísimo. A ver, yo vengo de una, escúchame, yo vengo de una época que si no te sabías los verbos irregulares en francés, hostia que te pego. Si no sabías las declinaciones en latín, tortazos. Si no te sabías en aquella época el modo subjuntivo, que ya no se utiliza por la Real Academia, tortazo que te crió, los ríos de España, las capitales de Europa, por lo tanto, era un método muy expeditivo. Y no, a mí me tocó vivir eso y tú también seguramente que lo vivirías y ya está. En Argentina no había el poder que ha tenido en España la Iglesia Católica y sigue teniendo. Y aquí lo marcaron todo. Argentina era una república mucho más abierta, pero aquí no. Aquí de abertura nada, ¿eh? Venga, ¿alguna pregunta más, familia? Duro. Cruel, ¿qué Dios? ¿Qué Dios hará? La cuestión del día a día. Has apretado bastante las tuercas. Pero me ha gustado al final esta frase de... Espera, que sí. han hecho preguntas. No, que no preguntas no hay. Dime, el cómo sí. Como sí, es decir, que porque en el día a día unas veces está uno en lo profundo y otras veces está en la cima de la montaña, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto diariamente, esta lucha que muchas veces te encuentras con que es la sugerencia de lo que se debe hacer, otras veces es no hacer nada, porque precisamente cuando no estás haciendo nada es cuando la personalidad parece que se aquieta, ¿no? Pero entonces, aquí influye bastante cuando tú hablabas de los pitris lunares. Nosotros, lógicamente, al venir a la encarnación, recogemos con nuestros distintos cuerpos lo que teníamos, ¿no? Es que es lo que dejamos, con eso se construye lo nuevo. Un reciclaje total, vaya. No se tira nada. El vehículo mío, mis vehículos, tienen que ver con la sustancia, la nivel de vibración de calidad que tenían los de la anterior encarnación. Se añade un poco de experiencia del alma, un poco, y a partir de ahí a trabajar. ¿Y hasta dónde puedes llegar con esos vehículos? Pues hasta donde un punto determinado. Eso no quiere decir que te quedes cruzado de brazos. Puedes continuar, pero dando cuenta que para que se produzca una eclosión, un cambio, como habla la literatura esotérica, eso es una cuestión muy larga de dilucidar, ¿eh? Es como la idea de la iniciación. A ver, mira, te preparas, subes a la montaña simbólicamente y plaf, te ponen la espada, el cetro de poder y ya está. ¿Os creéis eso así? No tiene sentido. Tú piensas que lo único importante que a lo que podemos aspirar de verdad es que cuestiones así del día a día, preguntas de filosofía esotérica, de teosofía, como esto que hemos hablado hoy, que hay veces que no hay manera, en un momento determinado, una luna grande de estas las que hay en el año, las 3 grandes, resulta que aquello que nos parecía tan asombrosamente extraño, lo aceptamos con plena, vamos, sin rechistar. Hostia, ahora lo entiendo. Ahora entiendo qué significa eso. Pues esas pequeñas expansiones de conciencia y muchas más son las que nos llevan a la puerta, a la casa del iniciador. Y cuando se hace eso que dicen los libros esotéricos, es, por un lado, para activar todo el conglomerado, la energía que hay, pero muy especialmente para reconocer públicamente la logia que hay un miembro más. Que ya lo sabían, ¿eh? Pero hay un miembro más. Claro, nosotros nos hemos creído todo eso, la ceremonia, que si los ángeles cantan, que si las cortinas esas plateadas. Bueno, ¿y si no fue así? Hay que picar mucha piedra, Alfonso, muchísima piedra, muchísima piedra. No dar nada por sentado ya, no dar ningún espejismo por superado, tampoco atormentarse ni preocuparse en exceso, porque eso es un interés muy egoísta. ¿Y qué nos queda hacer? Si tenemos a la entrada un ángel de piedra y un Moai que nos está esperando allí en la puerta, que también es curiosa la relación, la Lemuria, pues aquí tenemos unos dragones de sabiduría a la derecha y creo que es el calendario, no, ¿no es el Maya o qué es? Maya es, ¿no? El símbolo del Tao. Pues mira, por lo tanto, Este es el símbolo del Tao. debemos tener en cuenta que estamos protegidos, no hay ningún problema, ningún problema.
Yo no me... Sí. A fin de cuentas son arquetipos a desarrollar, diríamoslo así. Y el ángel pues está allí expectante. Esperando ver la nota vibratoria que emite el grupo para poderla aprovechar, no para Pues el sí, grupo, sí, sí. sino a lo mejor Allí hay para otra serpiente, aquí está Kunjin. otro- Bueno, sí, la verdad es que tenemos de todo, ¿eh? Sí, sí, Todos sí, los sí. oráculos llevan a la misma filosofía, nos Amén. indican el camino. Lo que no acabo de entender es que allí está la paleta del... Que era paleta, era paleta. Pues la masonería, ¿no? Luego hay otra cuestión. Dime, En a la ver. que habías planteado. Dime. Uno diariamente pues tienes la lucha entre el bien y el mal, pero luego viene la cuestión en que a veces tienes que ser un poco práctico. Lógicamente cada quien resuelve sus problemas con el nivel que tiene, pero hay el caminar sobre el sendero, ¿no? ¿sí? El filo de la O navaja. El filo de la navaja. El filo de la navaja que tú, por ejemplo, puedes, una aptitud determinada en la acción de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es amor o no es amor, en lo que tú analizas como que es amor, pero que puedes confundirlo con una represión interna, es decir, te puedes equivocar. Entonces, es una cuestión bastante... El filo de la navaja cada uno lo tiene que resolver. Mira, yo tuve una experiencia, no importa decirlo. Un jueves, tenía 12 años, la segunda cadena daban ciclos de cine, de actores, de directores, y me acuerdo de eso hace muchos años, y dieron una película que precisamente El filo de la navaja. Y yo pues me la estuve mirando, eran las 12 de la noche, segunda cadena, y estaba, mira, en un momento determinado, no sé por qué, el protagonista, tenía un papel, el actor Tyrone Power, andaba en un proceso de búsqueda interna y lleva un monasterio y el lama le dice, vete allí, a una cabaña, una capilla, y busca. Y en un momento determinado, cuando él estaba mirando en la galería, mirando la montaña, pues recibe como una luz. Bueno, pues el fogonazo lo recibió un servidor mirando la tele y a partir del momento aquel entendí lo que era el filo de la navaja. Ya había salido de la iglesia, bueno, estaba a punto de salir de la iglesia católica ya, no porque me echaran, sino porque me dijeron dos sacerdotes, me preguntaron a qué iba. Y yo ya me sentí un poco, digo, bueno, ¿qué voy? Pues no voy a ir y ya está, y dejé de ir. Pero sí que es verdad que eso me sirvió bastante. La novela es muy sencilla, pero en la película aparece un desarrollo como el hombre que tenía unos poderes especiales, pero que básicamente lo que había conseguido es dominar sus pasiones. Y todo lo que había hecho al final lo diluye haciendo de taxista en Nueva York. Claro. ¿Qué significa esto? Pues que todo ese potencial interno que tenía lo ponía al servicio de los demás y todo aquel que entrara dentro del taxi quedaría impregnado de ese aroma interno. Y era una forma, es un simbolismo, es un símbolo del servidor. El escritor tenía bastante relación con la filosofía oriental de la India, por lo tanto sabía bastante del tema, el Somser Mogat. O sea que es un tema bastante interesante, pero hay muchos más. ¿Eh? Dime. Sí, yo quería comentar que a veces los pequeños servidores estamos metidos en la gran maridaje de las energías que hay, circunstantes que no son cortitas, ¿no? Sino que realmente a veces nos dan unos palotazos tremendos sí, a nivel de energía y a nivel de todos los tipos. Entonces, los pequeños, pero lo explico para que se quede aquí registrado, los pequeños servidores, es decir, el ejército, que estamos no los grandes, porque de estos no sabemos dónde están a veces, son los que nos toca picar la piedra. Picar la piedra. El zarandeo es tan fuerte que pierdes la fuerza de conexión, ¿no? Y entonces hasta que no te reconduces internamente con un esfuerzo muy grande, supongo que también con la ayuda de tu ángel solar o tu ángel, o los ángeles que nos ayudan, pero realmente te das cuenta que a veces te apartan completamente. Sí, pero es que estos son las pruebas. Claro, porque es que hay mucha presión externa alrededor que nos están agrediendo, por decirlo de alguna manera, y nos están chupando. Espera, que no. Sí, las pruebas en el camino tienen una única intención. Ver si todo eso que tú estás aprendiendo en los textos de la señora Blavatsky, por ejemplo, después lo puedes aplicar, aceptando lo que te viene, porque ya el karma lo tocó. Todo lo que nos pasa por alguna razón. Oh, es que se han equivocado. Es que la gente no me quiere bien. No.
Claro, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a una afirmación interesada, pero en el día a día, y además pasa con gente que precisamente se entrega más que los otros y resulta que tiene más palos. Yo también me lo pensé en su momento. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que tienen más responsabilidad y por lo tanto la prueba que se van a enfrentar es mayor que la mía. Por eso el karma les golpea de esa manera, pero lo único que está haciendo es templando el acero. Porque los que no tienen experiencias difíciles, a la primera se parten, se rompen, se tronzan por completo. Y estos no, para conseguir un buen acero hay que golpes y fuego, golpes y fuego, claro, golpes y fuego. Dime. Yo pienso que cuando buscas la luz, viene la oscuridad. Es que van de la misma, es que son lo mismo. Y es bueno, es muy bueno. Es que muy bueno porque cuando quieres hacer algo te viene todo el mundo en contra. La luz y la oscuridad esotéricamente son la misma cosa. Se te pone gente en contra y hay una serie de cosas que no van bien, pero son pruebas. Mira, la gran prueba que tenemos que resolver es el tema de la dualidad, pero eso es una cuestión muy empírica, muy filosófica, muy profunda, muy abstracta, pero en las cuestiones concretas es donde se soluciona la dualidad. Es decir, si estamos todavía en Géminis, quedan pocos días para pasar a Cáncer. Si caemos en la trampa geminiana de la duda o de que somos dos partes, etcétera, etcétera, no, busquemos una síntesis y somos síntesis en el fondo. De hecho, la existencia del alma es la síntesis entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, ¿qué nos vino a decir el nazareno? Oye, en lugar de perder el tiempo filosóficamente si el padre, el hijo... Ojo, que el hijo está para algo, que somos nosotros arquetípicamente, que debemos desarrollar la conciencia crística. Esto implica que la distancia entre uno y otro se desvanece. Por eso, si hay verdadera atención en el día a día, la distancia entre un punto y otro desaparece. Claro, ese tiempo trabajamos como si realmente fuéramos almas encarnadas. ¿Nos puedes hablar un poco del significado de la semana que viene, que entramos en solsticio, luna llena, Cáncer? Este año tenemos 2 lunas llenas en Cáncer, al principio y al final. Siempre hay 2 lunas llenas, 2 lunas nuevas. Y este año... Sí, porque entramos el día 20, que es precisamente en el hemisferio norte, es la noche más corta, el día más largo. Es el día 20, aunque aquí se va a hacer el día 23, ¿no? San Juan, la verbena. Y el día 22 es el plenilunio. Y el 5 de julio es el nacimiento de la luna en Cáncer. Y a finales, casi el 20 de julio, tenemos la segunda luna. Al final... ¿Los cánceres los van a pasar mal o cómo van a estar? No, cuando hay 2 lunas, la primera es la más importante siempre. La otra ya tendrá más influencia de Leo. Siempre. Cada año pasa lo mismo. La primera es la más importante. De todas maneras, depende. En cuanto al tema del solsticio, bueno, pues que hay un momento que por alguna razón hay más luz y hay más oscuridad. Cuando hay más luz, ¿qué quiere decir? Que hay más opciones de que el alma se manifieste, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando es en el hemisferio nuestro, en el norte, cuando tenemos la entrada, el 0 de Capricornio, que es la noche más larga, el día más corto, pues que nos tenemos que reinventar para que salga el alma. ¿Qué pasa en las lunas nuevas? Que como no hay luz reflejada, tenemos que ponerla nosotros, los humanos. En el plenilunio nos viene la energía de la constelación a través del Sol y se refleja en la Tierra por esa cara que está iluminada. Hay otra cara que nunca está iluminada, que no la vemos, no gira la Tierra, la Luna no gira, pero es que nosotros tenemos de suplir esa energía en el día a día. ¿Y por qué en vez de polarizarnos tanto y estar tan pendientes de la luna, no estamos un poco más pendientes de nosotros mismos? Es que yo lo encuentro, es que es una forma, es una forma mental, es una forma mental que es caduca, pero el problema es que la humanidad responde a ese patrón todavía de la luna. Pues hay que empezar a ver. Mira, donde esté en tu carta astral, donde esté la luna, está la cárcel del alma. El camino por el cual no has de volver a entrar, no has de transitar. ¿Puede coincidir con otros temas? Pues seguramente que sí. Vive la parte superior, pero claro, yo sé de dónde viene, en mi luna dónde está, y además qué significa para mí eso con el tema del dragón, etcétera, etcétera. Cada uno que entienda, que lo vea y trabaje en consecuencia. Oportunidades hay.
Si uno quiere vivir en una jaula de oro, puede vivirlo, pero es una irrealidad. ¿Quiere vivir en una cárcel? Es otra irrealidad. ¿Por qué no vivimos libres? Porque nos da miedo. Nos da miedo la ausencia de dualidad. No estamos programados para trabajar. A ver, si la luz se apaga y se enciende 50 o 60 veces por segundo y no nos damos cuenta. Bueno, hay quien sí que se da cuenta que hay una conexión entre la luz eléctrica Entre todo. El Hace clic, hace lo mismo el corazón. 50 ciclos por segundo. Esto es así. Lo que pasa que, claro, en el día a día esto no lo percibe uno, por lo tanto, ¿dónde está el problema de reconocer la dualidad? Si precisamente la dualidad lo que nos dice que la síntesis se puede conseguir. El que niega la realidad, ¿dónde está la síntesis para él? Se puede especular mucho. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿No? ¿No? Voy a preguntar los de... Un momentito. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Los que estáis en el chat. ¿Os abro los micrófonos? A ver, voy a abrir los micrófonos un momentito. Ya están abiertos los micrófonos, ¿eh? Mira, ¿Elena? pues ya que los has abierto, bueno, aquí esto que has expuesto todo está muy bien, pero el núcleo central es eso de alma, mente, cerebro, porque me parece que sin eso la cosa no va muy fino. Pero a mí me gustaría que explicaras un poco eso de trabajar la discriminación espiritual. ¿Se hace desde el cerebro, desde el intelecto, desde la meditación? ¿Desde dónde se hace la discriminación espiritual? Actuando como almas, Elena. Elena pregunta que lo más interesante es la pirámide esta de alma, mente, cerebro y el tema de la discriminación espiritual. ¿Cómo se consigue? Para mí, meditando y sobre todo una vida plenamente atenta. Una vida agni-yógica, vaya. La línea de Vicente de serena expectativa. Una vida contemplativa, pero no pasiva, activa. O sea, que en realidad sería la serena expectación, decirlo de Es lo que alguna nos dice manera. Vicente tantas veces, lo que Krishnamurti, la atención plena, etcétera, etcétera. O sea, De desde acuerdo, ahí viene. el nombre no importa. Lo que importa es que todo el potencial interno esté en cada momento de nuestra vida, aquí y ahora, no para mañana, aquí y ahora. Digamos que haya una alineación constante, ¿no? Una alineación constante, exacto, sí. Sí. Ya. Bueno, pues nada. Vale. Perfecta. ¿Alguna pregunta más? Xavi, ¿quieres alguna pregunta? ¿Vosotros alguna pregunta más? ¿No? Pues... Una meditació. Sí, bueno, fes-la tu, vinga. Silenci. Com vulguis. Un silenci millor, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención. Ya volveremos, si hay que volver, en el próximo otoño. Sí, porque los meses de verano no son prácticos. Pues deciros solamente que la realidad del alma sea, no diré una realidad, sea algo más que una simple realidad. Que realmente podamos decir cada día, cuando nos vayamos a dormir, que en el día a día somos capaces de expresar el potencial interno y de ser ese faro de luz que la jerarquía quiere de nosotros. Cómo lo hagamos es asunto nuestro. Dónde lo hagamos, asunto nuestro. Tanto se nos pide que estar atentos, estar activos. Lo demás, no nos preocupemos, porque el karma que va a venir inexorablemente, nos va a pillar preparados y sobre todo ligeros de equipaje, sin estar adheridos a lo caduco. Y muchas gracias por el servicio y hasta la próxima. Que así sea.